Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Lo primero es presentarme. Yo soy Marga Ferrer, soy miembro de la Ejecutiva Federal de Izquierda Unida, soy la secretaria de programa. Y eso es lo de menos. Soy militante del Partido Comunista de España, miembro de la Comisión Internacional del PC y además me encargo de África en la Comisión Internacional del Partido. Quisiera contaros un poco, aunque no me gusta hacer esto, decir por qué hablo yo de África, por qué el partido me encarga a mí hablar de África. Y deciros solamente que durante casi 10 años, en nombre del partido y en nombre de Comisión Geográfica, puedo viajar mucho a África, he estado en 10 países africanos, en algunos de ellos bastantes veces, casi siempre a congresos de partidos comunistas o bien a congresos sindicales. Quiero decir que lo que conozco yo del continente es fundamentalmente cómo está la situación de la izquierda, y en algunos he ido, a algunos países he ido porque he querido, porque me encanta ese continente. Pero en cualquier caso, mi conocimiento no es extenso y no soy un africanista todavía, lo intento ser. Pero en esta charla, la que quiero transmitiros a vosotros, lo que quiero es transmitir muy pocas ideas. Estamos hablando de un continente enorme y lo que me gustaría es que salíamos después de esta charla con 3 o 4 ideas claras y 3 o 4 nombres para que puedan haceros valer que África es un continente que existe, que es terriblemente diverso, que ha luchado muchísimo y que está en una situación muy mala, pero que tiene muchas esperanzas, sobre todo en algunas partes del continente. ¿Alguno de vosotros está en un país africano? ¿En cuál? En Sudáfrica. Muy bien. ¿Tú? Túnez. Yo en Túnez no he estado, luego igual nos puedes contar un poco del norte de África. Yo estuve en Sudáfrica con él y en el Sáhara también. Y en el Sáhara, en Sudáfrica, en el Festival de la Justicia. Vale. ¿Os dio tiempo a conocer el país un poco o...? Estuvimos 4 días viendo alguna cosa. Vale, pero bueno, ¿alguno más? Yo también en Sudáfrica, en el Sáhara y muchas veces en Marruecos. Y en Marruecos. Vale, pues yo no voy a hablar del norte de África. El norte de África eran luego los compañeros. Primero no lo conozco mucho. Y en segundo lugar porque además son 2 historias diferentes las que vamos a analizar. Bueno, pues vamos a empezar. Cada vez que hablamos de África, y por eso solo vamos a poner el mapa durante toda la charla, yo en las charlas de África he puesto más cosas, pero me da cuenta que no sirve. O sea, vamos a intentar memorizar sobre todo el mapa y visualizar que estamos hablando de un continente enorme. El primer mito que nos encontramos a la hora de hablar de África, esto que pasa a la izquierda y a la derecha, es el profundo desconocimiento que todos tenemos de un continente absolutamente olvidado, que no aparece en la televisión más que en documentales con leones en la sabana de Kenia, o cuando hay hambrunas y campos de concentración. Es decir, tenemos una mirada muy blanca del continente, patrocinada, insisto, por una serie de mito que nace del tema de África, que viene desde Tarzán hasta las minas del rey Salomón, hasta que cada vez que sale Somalia en la tele es porque hay un niño hambriento. Entonces, tenemos todos y todas, una idea de África terriblemente equivocada, terriblemente desfigurada, por otra parte, y muy intencionadamente desfigurada. La idea de que es un continente primero muy unitario, es decir, como que todos los países son más o menos lo mismo, ¿no? La idea terrible, ¿no?, de guerras tribales, o que decía, hay cierta imagen de primitivismo en África y una imagen de continente desolado y sin esperanza. A mí lo que más me cabrea es la uniformidad. Entonces, la primera idea que quiero transmitiros es que África no existe, es decir, es la idea de Kapuscinski, que empieza con su libro de obligada lectura, Ébano, que empieza con África no existe, es decir, África es infinitamente diversa. África es un continente con 850 millones de personas, 54 países, en el que hay desde desiertos hasta montañas, hay países más desarrollados, países menos, culturas increíblemente diversas, se hablan 1000 idiomas. Es decir, África no existe, existe la inmensa variedad de etnias, de seres humanos, de países y de historias radicalmente diferentes. En cualquier caso, sí es cierto que existe el panafricanismo y sí es cierto que existe una historia común que viene de la barbarie y de la colonización, y es a ella a la que me voy a referir. Quiero decir, yo caeré en el error de la generalización en muchos casos, pero quiero que tengáis presente que esto no es así. El segundo elemento que me gustaría que fuerais de aquí con una idea clara en la cabeza, aunque pueda parecer un poco brutal, es que, y los que habéis estado en algún país africano lo habéis visto, todos somos racistas. Es decir, hasta que no te enfrentas en un país africano a ser una minoría étnica absoluta, una población negra, no te das cuenta hasta qué punto nuestra propia educación nos hace mirar a ese otro de una manera diferente. Primero por desconocimiento por un momento, fundamentalmente por la idea de lejanía que tenemos con África, un continente que está a 16 kilómetros de España y que sin embargo en nuestro imaginario está como en el extremo más alejado del planeta. Parece otro mundo y está aquí al lado.
Cuando digo nuestro propio racismo me refiero a que cuando uno visita muchas veces África, y quien ha estado lo sabrá, desarrolla su sexto sentido para detectar el racismo, porque el paternalismo es racismo también. Cualquier consideración de cualquier africano o de cualquier persona negra como otro, como diferente, como con cualidades distintas, tiene una base de racismo muy fuerte en la que nosotros nos tenemos que enfrentar también. Se supera rápido, pero hay que estar allí, hay que tener en cuenta que sí que lo tiene. Es decir, es algo que nos han alejado mucho. Y esa es la primera idea que quiero transmitiros. El continente negro sufre todavía a día de hoy de la lacra del racismo, dentro y fuera de sus fronteras. Y la primera idea para transmitiros, que a mí me parecía curiosa, era que el racismo, por lo menos con los negros, yo voy a hablar de negros porque es como se llaman a sí mismos. A ellos no los ofende que son negros, o sea, en español queda muy mal, en inglés también queda muy mal en Estados Unidos, ellos se llaman blacks, noirs o negros en sus respectivos idiomas. El racismo es un constructo cultural, no existió siempre. Es decir, desde Otelo y Shakespeare, que era negro, hasta la idea de la reina de Saba, que es decir, el negro como un ser inferior, fue una construcción del capitalismo del siglo XIX. Y como tal, perdido fundamentalmente hasta nuestros días. Y pervive además en una forma de paternalismo espantosa, que mis amigos, por lo menos sudafricanos, con los que más tengo o zulús, no detectan hasta en las películas más negras. Yo me acuerdo de anécdota, una amiga mía zulú a ver Avatar, la película, y se salió de la película por racista. Por la idea de que poner al buen indígena con rasgos negroides, sin tecnología, amor a la naturaleza, en fin, ese tipo de tópicos que a ella la enfadaban mucho, a mí también, y que hacen que esa pervivencia y ese racismo que sitúa al negro en un ser, no sé, vinculado a la naturaleza. Bueno, antes de ayer, esto es otra anécdota, pero hay que contarla, veo en televisión un programa en la 2 en las que hay un viajero que recorre el mundo, llega a Sudáfrica, se va a Suazilandia, que es el país ese que hay en medio debajo de Angola, y el tío se sorprendía de que vistieran de manera occidental y se lamentaba que habían perdido sus costumbres tribales. Esto antes de llegar a la televisión pública, ¿no? Decían, esas cosas me enfadan muchísimo y creo que nosotros como comunistas tenemos que combatir. Todos los seres humanos somos iguales y la forma en la que el capitalismo desarrolla la explotación en África no es excusa para que miremos de una manera diferente a otro, ¿no? Otra de los elementos característicos, yo no voy a entrar mucho en ello, pero que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar cualquier elemento de África es la esclavitud. No voy a entretener mucho en ello, aunque sí un poco. Aunque la esclavitud formalmente terminó básicamente a primeros del siglo, hay sitios donde en África todavía existe la esclavitud, de manera formal y de manera informal, de manera muy masiva. Pero sí entender que ese triángulo de oro que formó el capitalismo del siglo XIX, que fue el negocio más lucrativo de su época, que hacía que ese principio de industrialización, sobre todo en Inglaterra y en el norte de Europa, llevaban manufacturas muy malas hasta África, las vendían a muy mal precio, cargaban de seres humanos, se iban a América, vendían a los seres humanos, se volvían con oro a Inglaterra y a Dinamarca, forma parte además del proceso de industrialización de Europa. Es decir, la riqueza del capitalismo occidental tiene su base también en sangre humana y en el coste que significó la pérdida de, calculan, 100 millones de seres humanos que fueron traficados en ese triángulo de oro durante casi 150 años. La mitad de ellos, por cierto, perdieron la vida en el transporte, no sé, supongo que lo sabéis, ¿no? En uno de los capítulos más trágicos y sangrientos de la historia de la humanidad, que han hecho que a día de hoy gran parte de países africanos, sobre todo de la costa occidental, no se hayan recuperado de lo que fue un saqueo masivo de seres humanos durante tantísimo tiempo, donde lo mejor de su juventud fue expoliada de la manera en que lo fue. Aparte hay una memoria muy viva de lo que significa la esclavitud y lo que significó aquel terrible saqueo. Es decir, la idea de la esclavitud y del racismo que lo vamos a encontrar. Y el tercer elemento, insisto, es que yo voy a hablar de la África subsahariana, haciendo una diferencia con la África del Norte que ellos no entienden. Quiero decir, en cualquier país africano la identidad africana es completa, es global, va de Libia hasta Sudáfrica, ¿no? O de Ghana hasta Somalia, ¿no? Nosotros hacemos esa diferenciación para hacer un estudio un poco más histórico, pero ellos no la tienen. El sentido del panafricanismo es muy fuerte. Algunos datos sobre África en global, ¿no? Son demoledores, pero hay que tenerlos en cuenta también a la hora de ver qué es lo que nos enfrentamos, ¿no? Decíamos que África es un continente con 54 países, el último de ellos es Sudán del Sur, que aquí no aparece, el país Sudán, que es el grande debajo de Egipto. Hay un país nuevo que es Sudán del Sur, el último invento del imperialismo, más o menos formalmente, 54 países, ¿no? 850 millones de seres humanos, que además con una tasa de natalidad enorme, también de mortalidad, como ahora veremos.
Deciros que el 42% de la población de toda África tiene menos de 15 años. Y esto para la juventud comunista es interesante, porque además cuando hablemos de las revoluciones del norte de África, vemos como sobre todo población muy joven quienes la desarrollan. Eso hace que muchos países africanos que yo he visitado me quedan impresionada, que tienen ministros de 26 años, ¿no? O personas con enorme responsabilidad con 24 años. A nosotros nos parece muy joven, no, a mí me parece que nosotros hacemos las cosas de manera demasiado tarde y con gente muy vieja. Pero tenemos líderes africanos de las revoluciones muy jóvenes, de 21, 22, 24, 26 años, ¿no? O 28 años, como fue el caso de Steve Biko, que fue asesinado con 32, pero con 26 ya era claramente un líder del Estado. 42% de la población menor de 15 años, una población terriblemente joven. Mayores de 64 años solo es el 3% de la población, hablamos de una esperanza de vida en todo el continente de 41 años. Es, como veréis, bastante espantoso. Se habla de que casi un 33% de toda la población africana vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir, con menos de $1 al día. La pobreza extrema que llega al 55% de la población en África Central. En África Central es el desastre, el caos, ¿no? Es el Congo, Uganda, Ruanda, todo ese centro que sigue siendo hoy el caos, ¿no? El infierno en la tierra, los países más devastados del planeta. Llegan al 55% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Decir que son datos muy brutales, pero es que el 46% de la población vive, insisto, en pobreza extrema. Y el dato más importante para un marxista, esta cifra es una cifra que se ha duplicado en los últimos 20 años. Quiere decir, ni ha existido siempre, ni el continente siempre ha sido pobre, que iba a pobreza extrema, no, es cierto, en los últimos 20 años ha duplicado el nivel de pobreza extrema en todo el continente. Un continente que, dato anecdótico, vive en el 70% de la agricultura y muy poca industria en África, como es normal. Bueno, pues volvamos a la idea, ¿no? Yo creo que tenemos, y a mí lo que más quiero combatir es que tenemos una idea muy estereotipada del continente africano. Cuando nos referimos a África, se nos vienen esas imágenes a la mente, de un lugar lejano, de gente que busca comida, de niños a médicos. Eso existe, es real, ¿no? Pero también existe en otros lugares del mundo, y no se identifica con la vitalidad de la población o de un lugar que parece que no tuviera historia. Pareciera que África no tiene ningún aspecto positivo, y parece además, cuando miras estos datos o analizas un poco la situación actual, que no tiene futuro, ¿no? Pero a la vez, y lo que es más dramático, es que nos enseñan que da la sensación de que el continente africano tiene historia. O nada ha pasado antes de los movimientos de liberación nacional de los años 60. Esto pasa primero por racismo, pero en segundo lugar porque hay muy poca historia escrita, eso es verdad. Pero en cualquier caso no es cierto. Es decir, tenemos una visión muy etnocéntrica del continente, e insisto, que es una visión absolutamente paradójica, puesto que fue precisamente la oligarquía europea, en este caso el imperialismo europeo, quien diseñó el continente en la conferencia de Berlín en 1885, como sabréis, y que hizo un diseño exacto de las fronteras africanas tal como son. Quiero decir, esto, el resultado político, es el resultado de la configuración europea imperial de principios del siglo, ¿no? Y por eso parece curioso, ¿no? De quien diseña y rompe parte de la historia africana es quien anida que somos nosotros. En cualquier caso, la idea central también que quiero dar de esta charla es que ni es un continente lejano ni lo que le ocurre nos es ajeno. Es más, en el capitalismo global, es decir, la forma en la que el imperio se desarrolla ahora, África es fundamental. Uno de los elementos que a nosotros nos empobrece es la forma en la que están utilizando los africanos. Desde no solamente las zonas de exportación que existen en África, sobre todo en Angola, en Namibia, ¿no? Sino además porque su calidad de vida, o sea, es lo que hace que tira para abajo la nuestra, no solamente por las pateras, sino porque además el expolio es enorme, brutal, inmenso. Es decir, forma parte del capitalismo global, forma parte de nuestros problemas, y lo que tenemos que ver es que su problemática nos atañe a todos, y desde luego como personas revolucionarias nos tiene que afectar. El continente africano ha sido y es la zona del planeta más devastada y más explotada por el capitalismo. Y esto es un hecho. Y lo sigue siendo además a día de hoy. Un saqueo que no es solo de recursos naturales, como nos explican y como a cualquiera se le ocurre, es decir, el río del Congo es por el coltán o por los minerales. Es decir, en Angola, cuando la revolución decían que Angola es la tabla periódica, tiene todos los minerales de la tabla periódica que existen en Angola. No solo recursos naturales, sino más recursos humanos, que es quizá la parte más dramática. Y esa idea de utilización de los recursos humanos, además basada, insisto, en una idea muy racista que existe a día de hoy, sustentada en la idea de la inferioridad negra, ¿no? Una inferioridad del pobre, a fin de cuentas, es más o menos lo mismo. Para entender un poco la brutalidad de
la explotación en África, y no me voy a leer mucho más, pero sí os recomiendo la lectura de algunos libros, ¿no? Uno de ellos supongo que lo conocéis, es El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, que era un tipo muy conservador, pero cuando el imperio más brutal de África, que fue el imperio belga, que fue el primero que hizo una masacre en el Congo. El Congo es ese país enorme que hay en el centro de África. La película Apocalipsis Now está basada también en ese libro, es decir, el descubrimiento del horror, ¿no? De lo que significó un imperialismo que cortaba manos, pagaban por teta de negra muerta, pero de manera brutal, ¿no? Llegó la civilización de esa forma a Congo y a día de hoy sigue sufriendo esas consecuencias. El corazón de las tinieblas es un libro que describe bastante bien ese tipo de colonización. Y luego hay otro también muy cercano que a mí me gusta mucho, que se llama Siete casas en África, que es de Bernardo Atxaga, que también describe un poco la colonización belga en el Congo y la barbarie que aquello significó, ¿no? Digo, son lecturas más o menos, pero pueden hacer una idea de lo que aquello pudo significar, ¿no? Es decir, nadie sale indemne de una reacción tan brutal, y ningún país africano lo ha sido, desde luego, además. Con fronteras en muchos casos ficticias. Veremos ahora, y se la voy a contar, aquellos movimientos de liberación donde han podido mantener, por lo menos, no solo la dignidad, sino más un proyecto colectivo. Pero en otros países, como es el caso de Ruanda, Uganda o el propio Congo, el Congo lo intentó, pero luego veremos cómo fue posible, viven todavía hoy de destrozo de aquellas relaciones imperiales. Por eso, cuando se habla del caso de Ruanda y el genocidio masivo de 800.000 seres humanos en apenas un año y medio, en la guerra de los Tutsis y los Hutus, cuando se ve como una guerra trivial es algo que de verdad enfada, y es no entender nada o intentar entender que la maldad en el ser humano surge porque sí, ¿no? Y no surge por unas relaciones coloniales absolutamente brutales, ¿no? En cualquier caso, para el caso de Ruanda voy a recomendar también luego un libro para intentar entender lo que ha sido el genocidio mayor después de la Segunda Guerra Mundial del nazismo, que se produce también en África. Es decir, hablamos de un continente muy maltratado por la historia, que se enfrenta a un proceso de colonización occidental brutal, pero que como además se encontró con una ventaja, y voy yendo muy deprisa, pero bueno, al estar la totalidad del continente colonizado en 1935, está todo colonizado por alguna potencia extranjera, salvo Suazilandia y poco más, o sea, incluida España, que tenía Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial caen todos los imperios, se abre un proceso de liberación y de independencia de los países africanos muy deprisa y muy hermoso, por otra parte. Solo en el año 1960, solo en un año, 17 países se independizan. Lo pongo como dato, la velocidad a la que se produjo los movimientos de independencia en la totalidad del continente africano. Es decir, se desarrolla muy rápidamente a partir de 1945 la reacción contraria al imperialismo, y eso sí pasa en la práctica totalidad de países africanos, que son dos movimientos muy fuertes. Uno es el panafricanismo, que dura hasta el día de hoy, y el otro es la negritud. No sé si habéis oído hablar de él, pero son muchos líderes africanos que se identifican con la negritud. El caso más conocido quizás es Steve Biko en Sudáfrica, ¿no? El orgullo negro, el Black Power, la idea de renacimiento africano sobre la base del negro. Además lo usan en español negro, ¿no? Que me parece muy curioso. Luego la idea del panafricanismo, la idea de la construcción de una África conjunta que dura un poco hasta el día de hoy. Cuando se producen estos procesos de independencia, que insisto son muy rápidos, la mayoría de ellos patrocinados también por las propias metrópolis destrozadas en el caso europeo, ¿no? Existía la Unión Soviética. Al existir la Unión Soviética, ¿cómo decirlo? ¿No? Te pones en la situación de un país. El primero que se independiza, por ejemplo, que es el Congo. Cuando el Congo decide la independencia en 1960, patrocinado por una persona que tenéis que grabar en vuestra cabeza, que es Patrice Lumumba, como muchos países africanos, tienen que optar, es decir, pueden ir a la órbita capitalista, pero tienen otra opción, que es entrar en la órbita socialista. Y muchísimos de ellos deciden apostar por un proceso socialista, marxista y dentro del ámbito de la Unión Soviética. Ahora contaremos los países que mejor lo han hecho. Muchísimos de ellos, porque era lógico, porque era normal. Primero, porque era una reacción al imperialismo. Yo no sé si muchos de esos movimientos acabaron siendo marxistas o socialistas, pero luego antiimperialistas todos. Es una idea de construcción nacional que, en términos generales, en muchísimos países se produce en torno a un movimiento de liberación nacional único. Esto se produce también en América Latina, son los procesos que se dan en la misma época
como frentes populares, movimientos de liberación nacional, tanto en América Latina como en el caso de África. El problema con el que se encuentran los africanos, aparte del político, que ahora encontraremos, ahora analizaremos, es que, a diferencia de otra parte del planeta, en algunos casos élites negras que toman el poder después de la independencia, en muchos casos fueron tuteladas. Es decir, la metrópoli lo que hace, y esto no es nuevo, es una forma de colonización, ¿no? Coge parte de la población local, se la lleva a la metrópoli, la educa y luego la devuelve para que reproduzca los sistemas de dominación, pero ya como ocurre hoy en día con el Black Empowerment, ¿no? El empoderamiento de una élite negra. Eso sigue ocurriendo hoy en día, por supuesto, ¿no? Pero la colonia, el imperio antes de colonizar, hacía eso. O sea, aparte de la élite, la hacía estudiar en Oxford y volvían, bueno, en Holanda o en Bélgica, o en Portugal, como en el caso de Agostinho, ¿no? Y luego volvían a reproducir los sistemas de dominación. En muchos casos le salió mal la jugada, y lo que hacía alguien como Patrick Lumumba, que estudió en Bruselas, cuando vuelve, antes en Bruselas se da cuenta de la mentira del racismo, ¿no? E intenta generar el primer movimiento de liberación popular en el Congo, ¿no? Os recomiendo además sus discursos porque era un gran orador, ¿no? Y es la primera persona que en 1960 en un programa radiofónico que se escucha en toda África, es tan bonito, hace un llamamiento brutal a la belleza de la negritud, la igualdad de los seres humanos en la construcción de la colectividad. Patrick Lumumba fue elegido presidente, creo que como en octubre de 1960, y fue asesinado el 17 de enero de 1961. Y a partir de ahí el Congo no ha levantado cabeza. Es decir, Patrick Lumumba y su movimiento, que eran los Simbas, los leones, intentaron, insisto, el primer gobierno marxista de toda África, fue asesinado, hoy lo sabemos, a tiros además, por la CIA y por los servicios secretos belgas. Lo sabe todo el mundo, eso está publicado, ¿no? Es decir, y eso tiene que ver cómo, a medida que surgen movimientos de liberación, el imperio reacciona, y en el caso de África, de manera muy brutal, con asesinatos o dictaduras absolutamente brutales, como veremos un poco más adelante. Pero lo que voy es que se encontraban en muchos de los casos con países que primero no tenían nada, porque la colonización en África, a diferencia en otros países, ha sido una colonización muy brutal. Yo estaba en el Chad, que ha sido colonia británica, francesa, durante 150 años, y no hay una sola carretera. O sea, es que no hicieron ni un liceo, ni una línea de tren. Es decir, se encontraron países que no tenían ninguna estructura con una estructura administrativa colonial, que en muchos casos se ha mantenido porque no tenían otra. Intentaron en muchos casos la industrialización del país, con ayuda en algunos casos de la Unión Soviética, con los excedentes de la agricultura, que en algunos casos eran muy grandes. El ahogo por parte de los organismos financieros internacionales fue brutal. El tema de la deuda, que a nosotros nos suena ahora como novedad en África, es histórico. Es decir, cómo endeudan a los países y generan, y a través de su propia deuda, el Fondo Monetario Internacional es que gobierna África ahora realmente, ¿no? A base de la supuesta ayuda en deudas para crear infraestructuras o crear agricultura, y cómo al final esa deuda acaba metiendo a los países en una espiral terrible. En aquellos casos en los que la población se ha resistido, como miraremos ahora, o ha intentado crear regímenes socialistas, se ha contraatacado de manera militar, como puede ser en el caso de Angola o Mozambique, ahora lo veremos, guerras civiles que duran casi 20 años, o directamente dictaduras militares tan brutales como la de Idi Amin en Uganda, ¿no? O como la de Sisi Seko en Ghana, ¿no? Como reacción, ¿no? para esto, ¿no? Es decir, África es un continente que en muchísimos de sus países nunca se ha permitido la construcción de un Estado diferente. Es decir, ahí está el imperio para impedirlo, ¿no? Y en algunos casos ha llegado a domesticar a aquellas revoluciones que ganaron, ¿no? Como puede ser el caso de Angola, Mozambique, en cierta medida Sudáfrica también, ¿no? O en el caso más terrible, que puede ser el de Etiopía o el de Zimbabue, que también miraremos. Es decir, ganan las revoluciones, pero al final acaban también corrompiendo su propia esencia, ¿no? Y acaban gobernando los mismos de siempre, como es el caso de Sudáfrica hoy, como visteis los que estuvisteis allí, un país donde capitalista, donde la minoría blanca sigue gobernando y tiene el 80% de la tierra, después de 20 años hablaremos un poco de Sudáfrica. Es decir, el abuso del poder se ha permitido y se ha fomentado de una manera brutal. Ahora haremos un pequeño análisis de todo ello, pero lo que quiero decir es que a pesar de todo ello, ¿no? Se sigue hablando, sobre todo por parte de la izquierda africana, no tanto en partidos políticos, pero sí de luego en muchísimos movimientos sociales y un movimiento sindical muy fuerte en muchos países, de la idea del renacimiento africano, ¿no? A día de hoy, y permitidme que luego volveré sobre este tema, a día de hoy gran parte de la izquierda africana tiene un espejo donde mirarse, que es América Latina, ¿no? La idea de la construcción de movimientos populares que a través de socialismo democrático, por decir de una manera, y que a través de las urnas pueda el movimiento popular conseguir el poder y frenar a la hora. Y sobre todo con la idea de la creación de un mercado común
intraafricano, ¿no? Ya existe uno con los países del sur de África, se llama NERLA, y se intenta que se haga al resto de los países africanos, fundamentalmente para poder defender un poco esos inmensos recursos naturales que tiene África. Es decir, yo soy de muchísima gente que pensamos que África tiene muchísimo futuro y que una de las formas de ayudar al continente africano no se trata tanto de, por supuesto, ayudar concretamente a los compañeros de Marruecos, a los compañeros de Sáhara o el tal, sino también ayudar a esa idea de que la dominación de la periferia por parte de la oligarquía del imperio es absolutamente brutal y tiene, en el caso africano, sus niveles de expolio más grandes, que nos hacen a todos más pobres y a todos nos hacen más débiles, y por lo tanto la idea de ayudar o colaborar con ellos es absolutamente central para revolucionarios como nosotros. Yo lo que quiero antes es daros una mínima idea, un poco por arriba, de procesos revolucionarios que se produjeron en África durante los años 60 y los 70. Para que os quedéis con la idea de que hubo un momento en África, como hoy en América Latina, donde había un montón de gobiernos socialistas, más que hoy en América Latina, con la revolución en ciernes, ¿no? Con el poder con el pueblo absolutamente en el poder, en muchísimos casos con las armas. Y yo quiero que os vayáis con algunos nombres, por lo menos en la cabeza, de algunos de los procesos que se dieron. Me gustaría apuntarlos aquí en la pizarra. Si alguno, yo no soy activista, insisto todavía, si alguno se me ocurre alguno más, que me lo vaya diciendo y lo comentamos un poco, ¿no? El primero que de verdad que quiero que lo veáis en la cabeza es el Congo con Patrice Lumumba. Si lo podéis buscar en internet, Patrice Lumumba es uno de los pocos intelectuales africanos que escribió sobre panafricanismo y sobre la idea de la liberación africana. Es el padre del panafricanismo en cierta medida y desde luego tiene un libro maravilloso que yo creo que está traducido al español, que es el único de los intelectuales africanos que yo creo que está traducido al español, encontrarlo que es realmente muy bueno. Las dos revoluciones más serias que se produjeron durante casi, bueno, hasta prácticamente hasta los años 70 fue la revolución de Angola, muy ligada a la revolución de Mozambique. Y os quedáis con un nombre, en el caso de Angola de Agostinho Nieto, que es fundamentalmente otro de los grandes líderes que hubo en ese momento en África. En portugués encontráis muchísima literatura de Agostinho. El caso de Angola y Mozambique, que fueron, bueno, perdona, Angola es Frente de Liberación de Angola, no, perdón, Movimiento por la Dirección de Angola, y en Mozambique es el FRELIMO, el Frente de Liberación de Mozambique. Estos dos países que iniciaron la revolución de manera conjunta, además son revoluciones marxistas de partido único, que siguen gobernando a día de hoy en Angola y en Mozambique, tanto el MPLA como el FRELIMO, surgieron fundamentalmente por la dictadura de Salazar en Portugal, en las colonias portuguesas. Una de las características de Salazar, como de casi todos los dictadores, es mantener las colonias, ¿no? Y fundamentalmente tenía un carácter muy antiimperialista. Pero en cualquier caso fueron centrales, porque cuando el Che Guevara va, sabéis que el Che Guevara es Sudáfrica, cuando va al Congo y Fidel manda a 30.000 cubanos a defender Angola, sobre todo, Angola y Mozambique se convierten en las luchas armadas más serias que se producen dentro de todo el continente. Se producen guerras civiles, fundamentalmente en Angola contra la UNITA, que es una contraguerrilla que organiza Estados Unidos, como el caso de Nicaragua, en el caso de la Contra, y en el caso de Mozambique exactamente igual. Mantienen guerras civiles durante 20 años, es decir, el ataque fue brutal, ¿no? Además, si miráis dónde estáis, en el sur del continente, teníamos en el sur del continente, si miráis para abajo, en un momento determinado, a finales de los años 60, casi los años 70, teníamos Angola en armas, a Mozambique al otro lado también en armas. Zimbabue, que está en el medio, ahora lo contaremos, inicia una revolución con Robert Mugabe y con proceso de nacionalización de la tierra, que acabó muy mal, Robert Mugabe sigue gobernando el país, pero en cualquier caso era un régimen con aspiraciones socialistas, ¿no? Y debajo estaba Sudáfrica. Lo digo porque ese fue el motivo por el que se mantuvo, el imperialismo mantiene en Sudáfrica la apartheid hasta tan tarde, ¿no? Un sistema de dominación tan brutal a la hasta tan tarde. Se entiende, sobre todo, cuando habéis estado en Sudáfrica, y hay gente que no puede entender cómo el sistema de la apartheid, del que hablaremos más tarde, se mantiene hasta 1994. O sea, yo tengo amigas de mi edad, yo tengo 44 años, que en Sudáfrica cuando nacieron le midieron la boca, le medían el diámetro de la nariz y los catalogaban por razas. Y eso les obligaba a vivir en una zona o en otra y no tenían absolutamente ningún derecho. Eso en 1994, habéis nacido ya. ¿Por qué se mantiene hasta tan tarde esa brutalidad del régimen?
Pues eso se explica por la revolución de Angola y de Mozambique y la asistencia de Robert Mugabe en Zimbabue, que hacen que si hubiera caído en Sudáfrica, hubiéramos ganado, habrían ganado los buenos, quiere decir, haría del polo sur del continente un polo absolutamente revolucionario, que es algo que impidió la doctrina Kissinger y fundamentalmente Estados Unidos con el apoyo militar al régimen dictatorial de Pretoria, de Sudáfrica. En cualquier caso, la lectura, o busquéis en internet a Agostinho Nieto en Angola y Mozambique, son guerras civiles para estudiar, ¿no? Y fundamentalmente por la enorme contribución de Cuba y la increíble generosidad de Fidel, ¿no?, que hace que envíen de manera voluntaria a 30.000 cubanos que ayudan absolutamente a la liberación de Angola. De paso liberan otro país, que es Namibia, pues nadie le pedía, pero Fidel y liberan también Namibia, para además ayudar a nuestros camaradas en Sudáfrica a acabar con el apartheid, ¿no? Es decir, tú llegas a cualquiera de estos países, dice Fidel Castro, y hay 20 negros se ponen a cantar canciones a Fidel y de loas de amor profundo a su increíble solidaridad, por supuesto, sin contar la cantidad de médicos cubanos que están a día de hoy en todos esos países, ¿no? Pero esto lo digo en serio, es decir, la grandeza de un comunista como Fidel hace que por lo menos la mitad sur del continente su figura sea absolutamente adorada, ¿no?, por la población normal, ¿no? Tienen canciones preciosas de Fidel. Iba a traeros una, pero la verdad es que no la he encontrado, ¿no? En cualquier caso, estas dos revoluciones son muy cercanas a nosotros también, porque se producen con la dictadura de Salazar. Incluso cuando Salazar cae se mantiene la guerra civil ahí, porque ya no la mantenía Salazar, la mantenía Estados Unidos, y bueno, luego veremos que son dos revoluciones que no acaban bien. No acaban bien también por conflictos internos, por el destrozo inmenso de la guerra civil que suponen los dos países, y luego por el increíble daño que ha hecho la humanidad a la Internacional Socialista, comprando a personas que estaban dentro de la pelea o dentro del socialismo. Actualmente está en la Internacional Socialista y son países que están regidos por sistema de partido único, es muy curioso, pero de la Internacional Socialista, con un sistema de socialismo africano muy peculiar que hace sinceramente que no tenga ya nada que ver con nosotros, pero en cualquier caso su historia sí que es gloriosa y su recuerdo es un recuerdo de lucha que es un ejemplo de verdad para casi todos los africanos. Mi ejemplo quizá favorito es el de Tanzania, y el personaje a recordar es Julius Nyerere. Porque si Francisco Lumumba fue el padre del panafricanismo africano, porque es el primero en 1960, además su muerte fue pues como el asesinato del Che Guevara en América Latina, más o menos, además era un tío muy guapo, además, o sea, muy joven, ¿no? Quien desarrolla la idea del socialismo africano es Julius Nyerere y lo desarrolla en Tanzania, ¿no? Julius Nyerere también le pasa lo mismo, él va a estudiar a la metrópoli, en este caso Inglaterra, y cuando vuelve decide que algo hay que hacer. Se va a China, y en este momento en China se está produciendo la revolución cultural, son los años de revolución cultural de 64 hacia adelante, y Nyerere en Tanzania intenta aplicar en una población absolutamente rural y agrícola una especie de mix que él llama el Umunja, que es una especie de socialismo africano, es decir, abole las clases y a través de la idea de la comunidad local o la comunidad agraria, ¿no?, desarrolla un sistema de colectivización de la tierra en todo el país. El experimento además sale muy bien, el tipo es fantástico, si lo buscáis en internet y si entendéis inglés, era un orador increíble, o sea, increíble, es un líder de la talla de Fidel, o sea, no llega, pero casi, o sea, y además muy amado por su pueblo hasta el día de hoy. Nyerere es una de las personas más queridas dentro de la izquierda y la población africana hoy. Nyerere intenta desarrollar, insisto, toda la colonización en Tanzania, la cosa funciona durante los 10 primeros años, pero al imperio no le gusta, estoy trivializando mucho para que veáis, y desarrolla el imperio pues una guerra en el país de al lado, que es Uganda, ¿no? En Uganda está Idi Amin, que es quizá el dictador más terrible que ha tenido África en toda su historia, y inicia una guerra contra Tanzania, y Nyerere en un momento de su vida tiene que decidir el hilo sanzanos que qué hacen, si se desarrolla la revolución en su país o si dejan tirados a sus compañeros de Uganda con la amenaza militar de la dictadura militar de Idi Amin. Organizan la guerra, ganan a Idi Amin, llegan a la capital de Uganda y luego se retiran, no la ocupan, porque son gente seria, pero en cualquier caso el experimento no sale bien. Pero Tanzania a día de hoy es uno de los países más desarrollados de África, donde el nivel de distribución de la renta es más alto. Nyerere además deja la presidencia, pero sigue en el país y se dedica además a crear la idea de la Unión Africana. Es uno de los líderes, insisto, fundamentales. Y Tanzania sí que es uno de los países donde mejor
mejor, si nunca hemos oído hablar de él, mola. Es decir, porque como solo se cuentan tragedias de África, de países de los que nunca se oye hablar, como Ghana o Tanzania, es que no están tan mal, además es un país precioso. La distribución de la renta es uno de los mejores que existe en África de hoy, precisamente por la herencia de esa revolución socialista que organizó Julius Nyerere. Y a ver, alguna más. Hubo una... A la misma época que se desarrollaba esta, se desarrolla en Etiopía una revolución marxista. La revolución etíope probablemente es la que más se parece a la revolución rusa, en casi todas sus formas, no en cómo acaba, porque Mengistu al final resultó también, pues sinceramente, un dictador al final de su vida. En Etiopía existía en aquel momento un régimen de monarquía absoluta, que lo describe muy bien un libro de Kapuscinski, el que se llama El Emperador, cuya lectura os recomiendo encarecidamente, porque Kapuscinski hace en ese libro algo absolutamente maravilloso, y es que describe de manera periodista cómo era la monarquía absoluta de Etiopía a través de los criados que tenía, entrevistando a los criados de palacio y a las personas que trabajaban en el palacio. Descubre la barbarie que significaba la monarquía absoluta en Etiopía. En cualquier caso, se produce una revolución muy parecida para acabar con el antiguo régimen, es decir, y se instaura un régimen marxista, el partido único que lidera Mengistu. Problemas también con la propia frontera con Eritrea, que sigue siendo uno de los países dolares donde se mantiene más o menos el socialismo en África, y el propio devenir horroroso que tiene la propia dictadura de Mengistu hace que finalmente Etiopía se ocupara militarmente y se acaba con el régimen de Mengistu. Pero en cualquier caso sí que fue en determinado momento un régimen marxista-leninista con régimen de partido, con sistema de partido único. Y voy a decir solo dos más, pero bueno, uno que es súper interesante, que es el tema de Guinea. No es Guinea Ecuatorial, la que está arriba, fundamentalmente porque tenía un personaje que era quien lo lideraba, que es el gran Amílcar Cabral. Guinea a día de hoy está bastante bien, es decir, es uno de los países de economía mixta, donde gran parte de la riqueza sigue estando en manos del Estado, aunque tiene un sistema de economía mixta y es uno de los países con niveles de renta más altos dentro de toda África. Pero me interesaba decirlo sobre todo por la grandeza de Amílcar Cabral, que fue una de las personas que más luchó por la liberación de la totalidad del continente. En esta época, estamos hablando de los 60 y de los 70, insisto, la idea de la existencia de la Unión Soviética, aparte de ayudar muchísimo, también ayudó a la idea de que en aquella época era compartida la idea del tercer mundo. El tercer mundo también como una tercera vía, los países no alineados, y la idea de la superación de la dominación imperial o colonial a través de los ejemplos como el Che Guevara, Patrice Lumumba, estaba como muy unido todo esto. Bueno, pues en ese mundo Amílcar Cabral jugó un papel fundamental. Llegó a presidir varias veces las reuniones de los países no alineados y era un socialista absolutamente convencido, que además, insisto, dejó un maravilloso legado en Guinea. Y por último, por no llegar un poco más, vamos a poner el caso de Sudáfrica. Lo pongo porque supongo que es uno de los casos más conocidos, también uno de los casos donde más barbarie se ha producido, y aunque nunca ha habido en Sudáfrica un proceso de revolución socialista, sí hay un partido comunista fabuloso, que es el SACP, el South African Communist Party, que os recomiendo que vayáis a su página una vez, porque sus análisis son fantásticos. Es el partido de referencia de toda África a día de hoy. Y digamos, de verdad, no hay un evento africano de la izquierda sindical o político que no esté patrocinado por el Partido Comunista Sudafricano. El caso de Sudáfrica, que a mí me parecía un poco interesante estudiarlo, viene dado por la idea de que cuando empieza la contestación al apartheid, conocéis el apartheid todo, ¿no? Toda la contestación tiene un marcado carácter marxista, incluso Nelson Mandela se declara marxista, en sintonía con las revoluciones que estaban alrededor de Sudáfrica. Insisto, el Imperio mantiene Sudáfrica hasta muy tarde, con niveles de barbarie muy altos, porque además, como casi todos los monstruos, al final de sus días fue todavía más violento. Es decir, el apartheid siempre ha sido violento, pero en los años 90, llegando a los 80 y 90, fue particularmente violento. Es decir, con asesinatos masivos, con asesinato de niños, o sea, de revueltas infantiles que acababan con disparos como la matanza de Soweto en el 76, pero con la prohibición de partidos políticos de una manera como muy brutal. Pero el traspaso de Sudáfrica a la transición, me recuerda cierta medida y muy lejanamente un poco al español, fue muy pactado.
en la que tanto el partido como el sindicato, que es COSATU, tenían la idea de hacer una revolución democrática dentro del propio país, ¿no? Y que 20 años después se ha demostrado que no ha sido así. Aún así, a día de hoy, el partido tiene 3 ministros en el gobierno, que hay una alianza en Sudáfrica entre el Congreso Nacional Africano, el Partido Comunista y el sindicato COSATU, lo llaman The Alliance, que es lo que gobierna el país. Funciona básicamente como un sistema de partido único, porque le vota al 80% de la población, los 70%. Y el partido está dentro de esa alianza, con una contradicción muy grande, porque hay neoliberales muy fuertes dentro del gobierno del Congreso Nacional Africano, y nosotros tenemos 2 o 3 ministerios, creo que 3. Habéis estado ahora por el transporte, educación. El secretario general del partido es el ministro de Educación Superior del país. En cualquier caso, lo pongo ahí porque en Sudáfrica sí existe una izquierda organizada que es muy potente en el país. El ACCP es un partido muy poderoso dentro de África, muy querido. Es decir, es muy difícil que se tome una decisión en contra del Partido Comunista. Sí es así, hay millones de personas en la calle y aún así está viviendo ahora las consecuencias de no haber podido desarrollar esa revolución democrática. La enorme tristeza que todos los que queremos mucho Sudáfrica, creo que habéis estado, que ocurrió este año con el asesinato de los mineros, ¿os acordáis? Y la parecía incomprensión por parte de la izquierda africana que está en el gobierno de qué es lo que estaba sucediendo en esa población, la existencia de empiezan a aparecer sindicatos diferentes al sindicato tradicional del Partido Comunista. COSATU es el sindicato del partido, de hecho la sede del partido está en la sede del sindicato, quiero decir, todos los dirigentes del sindicato son del partido allí, ¿no? Es decir, y esa especie de incomprensión que pudiera haber frente a una revuelta como la de los mineros que ocurrió este año nos da que pensar a mí también, es decir, cómo esas contradicciones a veces dentro de la izquierda tenemos que saber verlas bien como proceso histórico para no equivocarnos, ¿no? Como yo creo que se están equivocando los compañeros de Sudáfrica. En cualquier caso, la izquierda fuerte ya existe en muchos países de Sudáfrica, esto no es así, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado con todas estas? Hay más, que hay muchos más países donde hubo revoluciones marxistas, ¿no? En determinados momentos, insisto, a finales de los 60, primeros de los 70, hay un montón de países con revoluciones socialistas en marcha. Contar qué ha pasado con cada una de ellas, es decir, aparte de lo que puedan ser las guerras civiles, aquí hubo un dictador fabuloso que era Sese Seko. Un animal, una cosa. O sea, es decir, para acabar con movimientos de liberación tan potentes como pueden ser los Simbas en el Congo o como puede haber sido en Tanzania y en Uganda, tuvieron que colocar dictadores de una brutalidad fuera de todo. Es decir, de Sese Seko se dice que comía carne humana. O sea, o en el caso de Idi Amin, hay una película, El último rey de Escocia, creo que se llama, que habla de Idi Amin, aunque yo creo que es muy light, pero vamos, o sea, habla un poco de lo que es este personaje, ¿no? Es decir, tenían que poner dictadores muy animales, muy brutos para acabar con 10, 15, 20.000 personas para poder acabar con ese ímpetu revolucionario, ¿no? Que también explica qué pasó con estas revoluciones. Una de los, el enemigo número 1 de todas estas revoluciones en el proceso africano se llamaba Kissinger. Supongo que sabéis quién es, ¿no? Kissinger era el secretario de Estado americano, lo fue durante 3 décadas, desarrolló la doctrina Kissinger, que fue más allá de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, como sabéis, se inicia a principios del siglo y consiste básicamente en que toda América Latina es de los yanquis. Entonces, cada vez que pasaba algo en cualquier país latinoamericano, Estados Unidos se concedía el derecho de invadirlo, ¿no? Como pasó con Panamá, pasó con un montón de países. Bien, Kissinger lo extiende a prácticamente la totalidad del globo, pero especialmente en África. Es decir, Kissinger es que impone a Pinochet en Chile, es decir, su anticomunismo era tan brutal, o para garantizar la fase más brutal del imperialismo, que hace que al final es quien patrocina tanto Idi Amin, a un montón de dictadores y puede hacer acabar a través de una fuerza armada, aparte de la OTAN que estaba en África, que es African Navy, una sección de la OTAN destinada a África que ayuda a acabar un poco con todos estos movimientos. Lo que quiero decir es que a la población africana, a todos estos movimientos muy fuertes, les resulta más difícil que en otros continentes puedan mantener el ímpetu de esas revoluciones. Pero yo solamente quería que os quedarais con algunos nombres, con algunas revoluciones que pasaron, y para hacer entender que yo vivía cuando África era la esperanza del mundo y cuando la esperanza de la izquierda se producía en países tan increíbles como Tanzania, como Etiopía, como no he contado Zimbabue. Robert Mugabe ya lleva 30 años en el poder, pero los 15 primeros años estuvieron muy bien. Era el granero de África. Hoy es un país, yo lo he visitado, en el que no hay nada, pero hubo un momento que era el granero de África. Es decir, y estamos hablando solo hace 20, 25 años, ¿no?
se producían movimientos, como nosotros miramos ahora con cariño y con admiración grandes gobiernos en América Latina, un momento en que se miraba, y no hace tanto tiempo, a países africanos. Esa es la idea con la que quiero terminar y con la que quiero transmitiros que existe izquierda, que existen movimientos y que allí donde hay injusticia siempre habrá comunistas como vosotros para luchar contra ellas.